Hola, hola, ya estoy lista. Hola, muy buen día. Gracias a todos. Saludos desde este precioso lugar, el Museo de la Universidad de México, a quienes el día de hoy se encuentran en conexión para escuchar esta conferencia, este panel de expertas que nos habla de traer luz y sobre todo traer una gran alimentación para continuar en el camino hacia la igualdad. Motivo por el cual pues, me encuentro también es enlace para participar con la organización de este panel y agradeciendo a la doctora Patricia Galeano, que es una fundadora de la FUNAM, por habernos congregado, por materializar, por hacer posible este seminario que el día de hoy es su segunda de los libros. Bueno, entonces, ese programa que tenemos y avances en la plataforma de acción de edificios y las sociedades creativas. Ayer tuvimos ya 2 meses y declaro de toda esta participación que se tuvo en los diversos aulas, capítulos de la firma, pudimos participar, organizarlos y hoy tenemos el desarrollo de trabajos de la tercera fila. Los resultados de por lo tanto, en primera instancia, tendremos la computar la regla de moderación, solicitar amablemente a quienes tendrán el uso de la participación, la representación de cada capítulo, que esta participación sea de 15 minutos. El día de hoy, con la conferencia Experiencias antifeministas en la práctica, retos para la construcción de la solidaridad entre acciones colectivas, nos realizaron por la doctora Rosa Rojas Paredes, de Jalisco, la doctora Susana Muñiz, de Jalisco, y la doctora Andrea de Barrera, de Jalisco. Llevo una semblanza de la doctora Rosa Rojas Paredes. Doctora en Bienestar y la Universidad de Oviedo, Asturias, España, y la Universidad de Guadalajara, donde es investigadora, actualmente integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es coordinadora de la beca de la UNESCO, Género de Liderazgo y Equidad, por parte de la UNI y miembro de la comunidad o investigadora de innovación CIS. Sus líneas de investigación son políticas públicas para la calidad de la educación superior y cambio institucional en culturalidad, sustentabilidad y género en contextos de desigualdad social. Asimismo, para esta presentación, Buenos días, perdón la interrupción. Las que estamos en el Zoom no entendemos casi nada de lo que se está diciendo. Se oye cortado y muy bajito. No sé si sería posible algún ajuste. Una disculpa por interrumpir. gracias. Hablaré un poquito más fuerte para, ok, y bueno, hice la semblanza de la doctora Rosa Paula. Ahora de las semblanzas para esta misma conferencia de la doctora Susana Gabriela Núñez Moreno. Es doctora en la Universidad del Estado de Nueva York y maestra en estadística por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Miembro fundadora de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Ha trabajado para los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, en las áreas de organización del proceso de construcción y evaluación de las políticas públicas. Profesora, investigadora de la Universidad de Guadalajara, actual coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Es directora de la revista de Estudios de Género Dominicana y miembro de la Junta Académica de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se diseño y presentación
Doctora Andrea de la Barrera Montpellier. Doctor en Sociología por la Universidad de Washington. Maestra en Sociología Política por el Instituto Mora. Especialista en Incidencia de Derechos Humanos y la Economía Global por la Universidad de Columbia. Sus temas de investigación centran los procesos de acceso y circulación de justicia de género, la igualdad de género e institucionalización de valores democráticos en organizaciones para el cambio social. Su investigación se ha centrado en el análisis político con perspectiva de género, en la investigación en organizaciones académicas mexicanas y en la experiencia de mujeres en campos predominantemente masculinos y dominados por hombres. Compañeras de Jalisco, les cedo el uso de la voz. Bien, tomo la palabra de manera inicial a nombre de todas mis compañeras, simplemente para enviar un afectuoso y fraternal saludo a todas nuestras colegas de la Federación de Mujeres Universitarias. Desde FEMU Sección Jalisco estamos atentas y participando en este tan importante congreso. Un abrazo solidario y dejo en el uso de la palabra a mi compañera Susana Muñiz. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, comienzo sin dilaciones, también mandando un saludo y un agradecimiento a las compañeras por organizar esta importante actividad. Mirando a los últimos 100 años, es la verdad imposible no quedarse perplejo ante los éxitos del movimiento feminista. Como dice Emma Holten, en tan solo unas generaciones, ninguna vida se ha quedado sin tocar por la lucha contra la opresión de género. Pero como ella misma dice también, los triunfos nunca son definitivos o eternos. Son siempre disputados y a veces arrebatados y los tenemos que reconquistar. El feminismo nunca ha temido hacer preguntas difíciles que pueden ser dolorosas. Ser feminista es siempre una amenaza al poder y al privilegio, y eso, por supuesto, genera reacciones. En un profundo texto que escribió Rewin Connell para el volumen del 30º aniversario de la revista de estudios de género La Ventana, que edita la Universidad de Guadalajara y que tengo el enorme honor de dirigir, que va a ver la luz en diciembre, nos escribe, y me permito citarla en extenso: vivimos un tiempo en que las reacciones contra el feminismo, que estuvieron dispersas en las décadas que nos precedieron, se han ahora consolidado en una campaña coherente en contra de la reforma al orden patriarcal de género. Un primer paso fue dado en la conferencia de Beijing, cuando el Vaticano y los gobiernos ultracatólicos objetaron el uso del término género en los documentos de las Naciones Unidas. Alrededor del 2011, esto maduró en una campaña deliberada en contra de la teoría de género o ideología de género, como la llaman, que no es sino una caricatura del pensamiento feminista dibujada por los intelectuales conservadores. Antifeminista, anti-gay y ahora anti-trans, esta agenda ganó el apoyo de los dos últimos papas y ha sido cuidadosamente diseminada internacionalmente. Estas ideas han emergido con mayor aplomo en campañas políticas antifeministas de Francia a Colombia, pasando por Brasil, Australia y Hungría. Cesa la cita. Algunas de las dramáticas consecuencias de las movilizaciones neoconservadoras son las siguientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, los grupos protestante y de derecha, además de que han tomado medidas antitrans y renovado sus ataques contra el matrimonio igualitario, han renovado sus ataques contra los derechos de las mujeres con relación al aborto. Entre ellas, recordemos la reciente reversa de Roe versus Wade en 2022, que cesó el derecho constitucional al aborto en ese país, después de que la Suprema Corte de Justicia norteamericana fuera retacada de jueces de derecha. También está la drástica y reciente legislación antihomosexual en Uganda, aprobada en marzo del 2023, que criminaliza el sexo consentido entre personas del mismo sexo con penas de hasta cadena perpetua, a intentos de actos homosexuales con penas de hasta 10 años e incluso pena de muerte para quien sea convicto de homosexualidad agravada, que es sostener actos sexuales con personas menores de 18 años o mayores de 75. Atestiguamos también la prohibición de los estudios de género en Hungría. En 2018, el gobierno de Víctor Orbán removió sin explicación las maestrías y doctorados en estudios de género de la lista de temas acreditados del país. El jefe de asesores del primer ministro en ese entonces habría dicho
que el gobierno húngaro tiene claro que las personas nacen hombre o mujer, que ellos vivirán la vida como quieran, pero que más allá de eso el Estado húngaro no desea gastar fondos públicos en la educación a este tema. Uno de los ministros dijo que los programas de estudios de género no tienen nada que hacer en las universidades, ya que representan una ideología y no una ciencia. Cito, estoy citando a ellos. Este movimiento ha venido reflejando giros culturales hacia un etos más conservador en ese país. Las campañas antigénero han tenido un momentum con la emergencia de la política electoral de la extrema derecha y los gobiernos autoritarios, controlados casi totalmente, dice también Rewin Connell, por hombres con puntos de vista reaccionarios sobre el género. No solo el género está en juego, el racismo también es un poderoso movilizador de las ideas regresivas. Las medidas de protección de fronteras y persecución de refugiados e inmigrantes en los países del norte global han ganado apoyo popular. Basta mirar los resultados de las elecciones en Estados Unidos el día de ayer. O mirar el prontuario de declaraciones de Bolsonaro, que alguna vez afirmó que la única razón por la que no violó a una congresista fue porque ella no se lo merecía porque estaba muy fea. O cuando llamó animales a los activistas negros para decir que deberían regresar al zoológico. O cuando dijo que los nativos estaban drenando los recursos del país y robándole a los blancos. O que la homosexualidad se debe a no haber recibido suficientes palizas, o que los refugiados haitianos, africanos de Oriente Medio en Brasil son la escoria de la humanidad, que debería encargarse de ellos el ejército. Todas estas declaraciones de Bolsonaro, entre muchas otras cosas del estilo. Susan Faludi, en su libro Backlash, sostiene que la voz de la reacción se hace más estridente cuando los movimientos progresistas, como el feminismo, alcanzan o están a punto de alcanzar éxitos de gran calado. Con él, por su parte, escuchan esta estridencia los acentos del privilegio en declive, la emoción que genera la pérdida de prerrogativas que otrora estuvieron seguras. Si miramos a la definición del diccionario sobre el antifeminismo, que nos dice que es la tendencia contraria al feminismo, podemos identificar claramente los discursos que he listado claramente como tales. Pero el antifeminismo comprende no solo los discursos regresivos hacia las mujeres, las minorías étnicas o las disidencias sexuales, sino también los discursos sobre las feministas. Los análisis de las coberturas mediáticas sobre las marchas del 8M recientes nos muestran cómo todavía se construye, a veces sutilmente, pero a veces de una forma muy evidente también, la imagen de feminista como una mujer irrespetuosa, violenta, histérica, antisocial, indeseable, incapaz de conciliar nada o mala, en contraposición a lo que ellos entienden por las buenas mujeres. Todo esto que digo suena a ratos lejano. Quizá por el momento, pienso yo, en que nos encontramos en México con una presidenta con discursos sobre el sistema de cuidados que más o menos han entrado a la agenda pública, o acá en Guadalajara, en la universidad, que estamos en vísperas de la posibilidad real de tener una rectora. Pareciera que no vivimos el antifeminismo de Hungría, de Brasil o de Uganda. Pero quizás si no estamos viviendo una oleada antifeminista tan crepitante, sí lo estamos viendo filtrarse esos discursos de una manera más soterrada. Lo he visto yo, en la audacia, por ejemplo, de recibir una propuesta de tesis formal y seria que sostenía que la ideología de género significaba el fin de la humanidad, u otra que pretendía demostrar que los problemas actuales de las mujeres se debían al feminismo. Los discursos antifeministas que encontramos quizá no son las de las declaraciones de un Bolsonaro lejano, sino los de un amigo cercano que piensa que las acciones por violencia de género, que además son escasas, que vemos en los medios de comunicación, son una cruzada desmedida contra los hombres, o los de aquel que piensa con seriedad y honestidad que el tema central que tenemos que discutir es cómo los hombres ahora van a ligar a las mujeres sin ser acusados. Estos discursos nos atraviesan de formas más profundas de las que leemos en la prensa o con los comentarios casuales que vemos en las redes sociales, en un TikTok, en Facebook, porque ponen en juego nuestras propias relaciones, nuestros centros de vida y también nuestra identidad y actividad como feministas. De eso se trata lo que queremos hablar hoy, de cómo nuestra experiencia particular y local, cómo nos hemos encontrado estos discursos. ¿De qué naturaleza son? ¿Cómo se manifiestan en distintos ámbitos? ¿De quién vienen? Todo esto porque creo que tenemos que pensar aquí en lo concreto
¿Qué tenemos que hacer nosotras con todo eso? Voy a dar la palabra a mi compañera Andrea de la Barrera Montpellier para que nos hable de este ejercicio personal que realizamos, casi íntimo, desde la Cátedra UNESCO de Liderazgo, Género y Equidad que dirige mi compañera Rosa Rojas y desde el Centro de Estudios de Género que coordina su servidora, para reflexionar mujeres diversas, estudiantes, profesoras, funcionarios, periodistas que nos reconocemos como feministas. Esperamos que en esta puesta en común y junto con el valioso ejercicio que están realizando desde la Federación de Mujeres Universitarias, tengamos un mapa más claro de a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son las implicaciones de que estén emergiendo estos discursos en nuestros contextos inmediatos? ¿Y qué necesitamos hacer nosotras ahora para hacerle frente a esta ola que crece, para no llegar a situaciones como en Uganda, en Hungría o en Brasil? Muchísimas gracias. Gracias, Susana. En esta participación queremos compartir con ustedes un punteo que surge de este ejercicio colectivo de reflexión situada que realizamos sobre nuestra praxis en tanto feministas en la zona metropolitana de Guadalajara. Decidimos partir de donde estamos, siguiendo metodologías feministas, y utilizamos un enfoque inductivo en el que invitamos a las participantes en la conversación a compartir sus experiencias cotidianas sobre eventos y experiencias antifeministas. Convocamos a académicas, abogadas, psicólogas, educadoras, sociólogas, periodistas y activistas, tanto a profesionistas como a estudiantes, a un diálogo intergeneracional sobre experiencias antifeministas. Nos guiaron 3 preguntas generadoras. ¿En qué maneras he vivido de forma personal el antifeminismo? ¿En qué forma me afectó? ¿Y yo qué hice? A continuación presento una síntesis de algunas de las principales formas en las que las participantes relatamos que hemos vivido el antifeminismo y cómo estas vivencias han impactado nuestras trayectorias y espacios. En el ámbito académico, en tanto estudiantes y docentes, el antifeminismo se manifiesta con comentarios que cuestionan la presencia de las mujeres en las distintas carreras, con frases como mejor pónganse a cuidar hijos, enunciadas por profesores. Esto refleja prejuicios profundamente arraigados sobre los roles y las expectativas de género y también la incapacidad que persiste en las instituciones de educación superior de interrumpir este tipo de sexismo. Además, existe un doble discurso. Mientras algunos docentes y estudiantes adoptan posturas feministas públicamente, en privado perpetúan conductas machistas y violentas o de reproducción de tratos jerárquicos. En el ámbito laboral, es decir, en los espacios de trabajo, el antifeminismo se traduce en la invisibilización de las mujeres y la minimización de sus aportaciones. Las participantes mencionaron cómo sus ideas solo reciben reconocimiento cuando un hombre las presenta, lo que refleja una clara discriminación de género. Al asumir puestos de liderazgo, las participantes también reportamos haber experimentado resistencias y ataques de compañeros quienes ven en estos nombramientos de toma de decisión o de liderazgo un desprecio. En el ámbito laboral, tanto académico como en el ejercicio del periodismo y de la abogacía, el investigar, el reportear o el defender temas relacionados con el estatus de las mujeres se condena y denosta como un trabajo activista o sesgado por sus colegas o por nuestros colegas. En el ámbito del activismo y la participación social, para quienes han participado en estas actividades, el antifeminismo emerge tanto desde dentro como desde fuera de sus propias colectividades o poblaciones. Observamos cómo ciertos discursos y posturas aparentemente igualitarias pierden fuerza al no ser respaldadas en la práctica cotidiana. Se reporta una disociación entonces entre lo políticamente correcto y el comportamiento real. Algunos activistas adoptan públicamente posturas feministas, pero en privado perpetúan chistes y comentarios misóginos. En el ámbito familiar y personal, algunas participantes describen cómo en sus propias familias, particularmente miembros masculinos, apoyan o desacreditan sus posturas feministas en función de expectativas tradicionales. Este contexto crea tensiones, ya que en diversas etapas del desarrollo las participantes se sintieron atrapadas entre el deseo de adherirse a sus ideales de libertad y la presión de resistir roles tradicionales impuestos por su entorno cercano. También se reportan expectativas de formas prescriptivas de llevar relaciones de pareja abiertas con tal de cumplir supuestos estándares de comportamiento feministas vigilados con ciertas
en ciertas facultades o círculos académicos. En paralelo, algunas experimentan la presión social de resistir a normas sobre la buena mujer reforzadas en redes sociales que enaltecen la imagen de una mujer tradicional. Dentro del campo feminista, quizás el aspecto más sorprendente y doloroso es el antifeminismo que surge dentro de los mismos colectivos feministas, en forma de movimientos trans excluyentes y discursos que intentan definir los límites de quiénes pueden participar o no en el feminismo. Esta fractura o polarización de discursos interna ha generado mucha confusión en los participantes de esta conversación. Nos preguntamos de dónde vinieron y en qué momentos estos discursos aparecen en el ámbito local. Nos hemos planteado también si esta división se genera a partir de posturas trans excluyentes, es en sí antifeminista o si es al revés. De estas manifestaciones de antifeminismo en distintos ámbitos, me parece relevante enfatizar la expropiación e inclinación del discurso feminista, que considero es otra táctica del antifeminismo. Este fenómeno ocurre cuando personas ajenas al movimiento y a veces incluso opositores adoptan términos feministas o los distorsionan para invalidar nuestros objetivos y trivializar nuestras demandas. Un ejemplo muy claro es la resistencia al uso del lenguaje incluyente, que muchas veces se ridiculiza y otras es trivializado. Este resumen de vivencias en distintos ámbitos, de vivencias de manifestaciones antifeministas en distintos ámbitos, ilustra cómo el antifeminismo opera en múltiples niveles, evidenciando tanto prejuicios latentes como barreras activas que buscan limitar o distorsionar el progreso hacia la igualdad de género, y crea una falsa impresión de que ya no existe un motivo por el cual seguir luchando, o de que existe una forma prescriptiva de actuar como feminista que es controlada y autovigilada por un supuesto feministómetro. Frente a estas manifestaciones antifeministas, consideramos que la construcción y mantenimiento de la comunidad feminista plural y sólida es prioritaria y urgente. Como menciona Nuria Varela, quedan 2 minutos. Nuria Varela, el feminismo es visto constantemente como un movimiento recién nacido y ya muerto, una percepción que se alimenta de la naturaleza cíclica en los movimientos de resistencia y las olas de protesta. Por eso creemos que ante estas manifestaciones de antifeminismo, en lo cotidiano, nuestras respuestas colectivas tienen que apelar a un pacto de sororidad partiendo de un pacto de no agresión. Utilizando una disposición a la ternura radical, al diálogo y a la colaboración, podemos fortalecer el movimiento promoviendo una actualización constante del pacto de sororidad que supere las diferencias y se enfoque en nuestros objetivos comunes, como son acuerpar frente a violencia estatal y patriarcal y acompañar procesos de resistencia cotidiana en organizaciones generalizadas patriarcales. Para enfrentar los retos que suponen estos antifeminismos en lo cotidiano, creemos que hay que priorizar entonces la creación y el mantenimiento de espacios de diálogo, de acuerpamiento y de resistencias feministas en los que podamos sostener diálogos intergeneracionales, disentir y reflexionar para mantener vigente y actualizar el pacto de sororidad, recuperando la historia, muchas veces oral, de las resistencias locales dentro de nuestras comunidades de práctica. Solo con un compromiso renovado hacia seguir construyendo y actualizando pactos de sororidad, podremos fortalecer el feminismo ante las amenazas, utilizando como cimientos los logros pasados y avanzando juntas hacia un movimiento más inclusivo y resiliente. Muchas gracias. Muy bien. Para nuestra compañera, yo agregaría para cerrar nuestra participación que en estos momentos tan difíciles a nivel internacional, donde soplan vientos y corrientes muy conservadoras, en nuestro país, de igual manera, vemos procesos sociales y políticos que amenazan fuertemente la democracia incipiente, pero la democracia que habíamos venido construyendo. Las universitarias comprometidas con toda la plataforma que tiene FEMU a nivel nacional e internacional, deberíamos de ligar también este tema de la formación para una ciudadanía con perspectiva de género incluyente y solidaria. Más allá también del debate que debemos de traer a nuestras filas sobre el significado
de una democracia tradicional liberal que nos uniforma en derechos y que ha tenido tantas resistencias a los enfoques particulares de las necesidades y de las satisfacciones y de los derechos de las mujeres y de amplios sectores sociales, sí tenemos que preguntarnos cómo estamos formando a los jóvenes universitarios, prácticamente todas las que somos participantes de esta plataforma. Tenemos contacto con la docencia, con la investigación, y debe de ser también un eje de reflexión que estamos haciendo para la formación de esta nueva ciudadanía. Y en ese contexto, pues les compartimos que desde la sección Jalisco de la Federación de Mujeres Universitarias aceptamos con mucho gusto los planteamientos que nos ha hecho Patricia Galeana sobre estos temas y otros, y que en este congreso ampliamente se han recogido de continuar en esta reflexión, porque lo que les acabamos de presentar es un punto de partida, no es nada, no es una ponencia acabada. Estamos en esta construcción colegiada, horizontal, compartida, a partir de nuestros aprendizajes, porque así vamos a poder producir también conocimientos de carácter significativo para la práctica feminista. Entonces, pues tenemos nosotros por delante 2 seminarios o 3 más, la propia dinámica de nuestro equipo colectivo lo irá diciendo, y estaremos pues compartiendo con todas ustedes a través de la Federación de Mujeres Universitarias Sección Jalisco y su participación nacional, nuestros hallazgos y nuestras formulaciones. Yo con estas palabras pues nada más les informo y cierro esta participación, pero no nuestro proceso que está en camino. Muchísimas gracias a todas ustedes y les mandamos un abrazo muy fraternal a todas las congresistas y a todas nuestras compañeras de FEMU. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora, por todo el impulso, por todo el ímpetu, por toda la organización y coordinación de este proyecto, que se ve claramente, su liderazgo se ve claramente cómo se abraza en el futuro para tener pues, tan excelente aportación a nivel nacional. También felicito ampliamente a nuestra compañera, a la Susana Piedra, por esta acción donde con claridad todo lo relativo para hacer las bases del tema del que hoy estamos hablando. Y a nuestra compañera, la doctora Andrea Carrera, que nos dio muestra de cómo se vive los mismos cotidianos de la calle, y pues nos da muy buena información. Gracias por este oportunidad por darnos y realmente las invito compañeras que estemos todavía conectadas para que al final tenemos preguntas pues podamos atender en este ahora doy oportunidad con las participaciones y enseguida tenemos también a otra gran mujer con la conferencia Resolutivos del Seminario Estatal de Guerrero, impartido por la doctora María de los Ángeles Silvina Manzano Añolo. Ella es coordinadora de FEMU Capítulo Guerrero y nos está acompañando pues desde su recinto, de este bello estado. Su semblanza. Nuestra querida doctora Silvina Manzano, ella es investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su último grado es un grado en literatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 1. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UADRO y la Maestría en Humanidades de la misma institución. Integrante del directorio de asesores del programa del 2024. Pertenece a la Federación Mexicana de Universitarias y también forma parte de la red de mujeres científicas de la red internacional de investigadoras de lenguas, literatura y educación de la red de investigadoras de
del mundo. Pertenece al CAC 110 Problemas Sociales, Humanos y de la Naturaleza. Es consejera estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Guerrero. Obtuvo el premio estatal Juan Ruiz de Alarcón al mérito en la literatura y bellas artes en el 2017. Y la doctora de Ceballos Regalos. Muy buenas tardes a todas. Voy a, primero que nada, agradecer la invitación de la Federación. Yo, como ya lo dijo la doctora Medina, represento el capítulo Guerrero. Y, pero antes quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana, directora fundadora de FEMU, a la misma doctora Medina, que es la vicepresidenta, y a la doctora Rosaluz Alejandra, secretaria general también de FEMU. Bueno, y después de mis saludos a todas mis colegas de FEMU, quiero empezar a compartir con ustedes la experiencia que tuvimos hace un par de semanas en Guerrero con nuestro seminario estatal. Voy a compartir, permítanme tantito, comparto. No sé si me están permitiendo compartir las compañeras de... Sí, quisiera compartir ahorita, no sé si me ayudan, si me permiten compartir. Ya está, ya voy, ¿eh? Ya me permitieron compartir y creo que ya se está viendo. ¿Sí es cierto? Ahora yo no veo la, Sí se ve. permítame tantito porque ahora ya no estoy viendo. Bueno, creo que ya. Un momentito. Estoy compartiendo pantalla, pero no logro verla. Entonces voy a estar aquí moviendo. Me avisan si algo no funciona, por favor. Bueno, yo voy a hablarles de los resolutivos y de la experiencia que tuvimos en el seminario Movimientos Antifeministas en México en el Mundo a 30 años de la plataforma Beijing en Chilpancingo, Guerrero. Se llevó a cabo el 21 y 22 de octubre en la ciudad capital. ¿Sí se ve el cambio que estoy haciendo, compañera? Sí se ve. ¿Sí? Bueno, Sí se ve. muy bien, los ejes temáticos que nosotros decidimos fue el acceso desigual a la educación, la violencia contra las mujeres, la subrepresentación en los medios de comunicación y la falta de respeto y protección inadecuados de los derechos humanos. Afortunadamente, en esta inauguración estuvimos acompañados por el director de la escuela, el compañero coordinador del cuerpo académico, la compañera secretaria de la mujer y una maestra emérita feminista de la universidad. Participaron en este seminario los estudiantes de literatura, de filosofía y letras en general, de la maestría, y también participaron compañeras del movimiento de mujeres de Guerrero. Yo voy a hacer rápidamente un recuento de las 19 ponencias que tuvimos, que fueron también compañeras a nivel nacional, que hablaron de tema a nivel nacional, de manera general, pero por cuestiones de tiempo, que por cierto no lo medí y me van avisando, voy a centrarme solamente en las propuestas que se hicieron sobre el estado de Guerrero. Por ejemplo, la compañera Lourdes Suárez, que llevó la ponencia El brillo ausente en el estado laico y el ahínco de despenalizar el aborto en Guerrero, ella resaltó mucho que la despenalización del aborto en Guerrero se debe de manera fundamental al movimiento de mujeres en nuestro estado. Desde hace varias décadas se ha estado promoviendo la despenalización del aborto y no había sido posible. Incluso en el 2014, con el gobernador Ángel Aguirre Riveros hizo la propuesta de la despenalización, sin embargo, no pasó por el Congreso. Hubo muchos movimientos que pararon esta iniciativa y no fue posible.
Sin embargo, las compañeras feministas siguieron trabajando de diferentes maneras, de manera, digamos, local, en cooperación con otros movimientos a nivel nacional e internacional, siguieron poniendo el dedo en la llaga y bueno, en eso basó su reflexión de la compañera Lourdes. Su servidora, en conjunto con estudiantes de la maestría, hicimos una ponencia que titulamos Entre la fe y la política, la influencia de los grupos conservadores en el debate sobre el aborto en Guerrero. Yo quisiera, antes de platicarles brevemente lo que nosotros empezamos a explorar, quiero decirles esto que me parece muy importante, que cuando se lanzó la convocatoria aquí en Guerrero, que hubo muchas compañeras, sobre todo lo que yo llamo de la vieja guardia, compañeras feministas del movimiento de mujeres aquí en Guerrero, de la vieja guardia, que no entendían la convocatoria, que decían que el título de movimientos antifeministas como que por qué o para qué. O sea, ¿por qué preocuparse y atender los movimientos antifeministas? Estuve, sin embargo, yo platicando mucho esto con la doctora Luz Alejandre, porque incluso hubo otra compañera de Puebla que me mandó a decir con uno de los directivos de la escuela que no era conveniente que yo lanzara en la universidad este seminario, que le parecía inconsistente, contradictorio y que ella sugería que yo parara el seminario. Entonces, muy sorprendida ante esto, yo le hablé a la doctora Alejandre y le mandé la convocatoria y le dije, oiga, doctora, hay contradicción en la convocatoria que yo estoy replicando acá, ¿qué pasa? La doctora Alejandre me dijo, mira, habla con esta compañera que se está oponiendo, que además es académica de Puebla, y dile que vamos a platicar, que nosotros es un proyecto a nivel nacional, que es nuestra propuesta y que nos debe de respetar, y que si quiere aclarar, pues lo aclaramos, pero pero ella no nos puede pedir que paremos esto. Entonces yo le traté de hablar a la doctora, conseguí su teléfono porque me estaba mandando recados y recados de que parara yo el seminario, que no era conveniente, y no me contestó nunca me contestó y me dijo, luego le marco. Bueno, seguimos nosotros, hubo otras compañeras también que dijeron que el tema les rebasaba, que no veían necesario detenerse en los antifeminismos, que no lo veían viable, que se apenaban, pero que no podían, que no querían, que no iban a participar. En donde tuve sí mucha respuesta con los jóvenes, con las jóvenes de la maestría. Con ellas sí hubo una respuesta muy favorable y entonces decidimos hacer esta ponencia conjunta. Y no fue fácil, quiero decirles. Voy a pasar a la otra. No fue fácil porque no fue fácil trabajar porque cuando preguntábamos, bueno, ¿cuáles serían los movimientos antifeministas en Guerrero? Todo mundo nos contestaba que no había o que no estaban visibilizados. Entonces, yo les dije a los chicos, pues esa es nuestra tarea que nosotros vamos a investigar. Y nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta, sobre todo por los periódicos, por el registro, digamos, en los medios, que estos movimientos antifeministas en Guerrero no eran tan visibles, ¿no? Que incluso los líderes de estos movimientos tampoco lo eran, que se manejaban de manera muy prudente, ¿no? Porque, bueno, ahorita les voy a mostrar unas fotografías que encontramos, pero que, ¿quiénes eran digamos, estos líderes? Pues me voy a pasar a la otra y luego regreso aquí para platicarles de estos líderes. Ajá, que eran los miembros de Provida en Guerrero y que también estaban como el Frente Nacional por la Familia.
que hay un Frente Nacional por la Familia Guerrero, ¿no? Y que tenía mucha relación con los grupos políticos conservadores como el PAN, por ejemplo, y con la iglesia, con los jerarcas de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos no encabezaban los movimientos, como les voy a mostrar aquí, aunque si me da tiempo, por favor, me ayudan y regreso a lo anterior, aunque ellos nunca encabezaron ninguna, digamos, declaración pública, ninguna manifestación, pero ¿cómo operan? Operan con sus bases de apoyo en las comunidades de los pueblos originarios, sobre todo, ¿no? A través de los jerarcas de la iglesia. Y entonces ellos ahí forman sus grupos de apoyo a la familia tradicional y ellos son los que cuando se da en el ya 8 años después de la primera propuesta que se hizo en el 2014, ya en el 2022, que se empezó a discutir ya en el Congreso local la despenalización del aborto, empezaron a salir a las calles, ¿no? Entonces aquí ya vemos Red Guerrero Provida, ¿no? Y empiezan a salir a las calles para manifestarse y aquí vemos también sacerdotes, ¿no? Que en las redes, donde están hablando de, pues, del apoyo a la familia, a proteger la vida de los niños, ¿no? Y acá vemos también en los periódicos encontramos esto, pues aquí algunos manifestantes en el Congreso de la Unión, aquí están poniendo sus mantas y hay otras fotos que ya no puse, pero que están haciendo pues parada ahí en el Congreso para estar en contra del aborto. Y bueno, aquí está también otro de las manifestaciones del Frente Nacional por la Familia en Guerrero, ¿no? Un poco antes de que ya estaban pues hablando y promoviendo que no se hiciera. Bueno, nosotros dijimos, ¿cómo es posible que en un estado como Guerrero, que tiene altos índices de violencia de género y de mortalidad materna, ¿no? Por ejemplo, sacamos unas cifras, no quise ponerlas todas por cuestiones de tiempo, pero de enero del 2021 a marzo del 2022 se denunciaron 1,080 delitos sexuales en el estado, de los cuales 481 fueron violaciones sexuales. Entonces, sí, hay un registro enorme de mortalidad materna, de violencia sexual, de niñas embarazadas, ¿no? Entonces, y como aquí dice, es la segunda tasa más alta del país en embarazos de adolescentes, entre 12 y 14 años. Ajá. Y la mayoría de estas son víctimas de violación. Entonces, también encontramos otras estadísticas, ¿no? Como sobre también un gran índice de las muertes maternas desde hace muchísimos años, ¿no? Y por eso las feministas con estos datos empezaron a seguir impulsando, pues, esta propuesta. Entonces, ya aquí les hablé sobre las tasas de violencia, ¿no? Así que en mayo, el 18 de mayo del 22, se dio la discusión sobre la iniciativa de la ley en torno a la despenalización del aborto en Guerrero. Y esto estuvo muy bien porque justo con esto quiero comentarles que por primera vez en la historia hubo paridad de género en el Congreso. Fueron 28 diputadas mujeres y 28 diputados hombres. Y yo creo que esto también ayudó mucho. Así que, ¿quiénes encabezaron esta propuesta? Pues las compañeras diputadas de Morena. 3 compañeras diputadas de Morena estuvieron impulsando esta propuesta. Hubo sí resistencia de otras compañeras diputadas, como, no quiero decir nombres, pero diré partidos, como una diputada del PRI que es cristiana, que ella estuvo en la tribuna defendiendo ferozmente esta propuesta
y también se pensó, porque hubo esta discusión, ¿no? Que fue visible, vamos a conseguir también algunos datos sobre eso, pero se cree que también las bases de apoyo de esta diputada cristiana, pues también estuvieron haciendo, digamos, manifestaciones en contra de la aprobación del aborto. Sin embargo, bueno, se llevó a cabo y a partir del 22, no sé cómo voy del tiempo, perdón. A partir, ¿cuántos minutos, doctora? Ay, perdón que no tomé el tiempo. Ya estoy casi terminando, ¿eh? Y bueno, que se da que se aprueba el 18 de mayo del 2022, se aprueba en el Congreso Local de Guerrero, la despenalización del aborto. Y bueno, solamente aquí estoy registrando otras compañeras que participaron, que hablaron sobre cuestiones de la educación y como compañeras de aquí de la... Y por último, no voy a poder mencionar a todas, pero sí voy a mencionar a la compañera que invitamos también, a ver si puedo verla aquí, a la compañera de género, de la coordinación de género de la universidad, la invitamos para que estuviera presente y saber cuál era la propuesta de género o cuál era, digamos, qué estaban trabajando sobre género en la universidad, porque también sabemos que la universidad, pues, hay muy pocas compañeras en puestos directivos, que hay mucho que hacer en la Universidad de Guerrero. Ella dijo que ella estaba muy clara que la creación de la coordinación de género en nuestra universidad se debía al movimiento de mujeres académicas que habían estado proponiendo y presionando para que se hiciera un trabajo de transversalización de género en la universidad y que se creara la coordinación de género. Y que por esta, digamos, propuesta de estas mujeres feministas académicas se había logrado, pero que todavía faltaba mucho, que estaba apenas revitalizando el trabajo y que solamente tenía el acosómetro, pero que estaba trabajando muy lentamente porque Guerrero es un estado, pues digamos, diverso, grande, complejo, pues con mucha marginación, con un machismo recalcitrante, y que estaba muy lento y que apenas estaba trabajando la propuesta. Entonces, bueno, afortunadamente la compañera participó, aquí está, ya la encontré, y dijo que apenas estaba por iniciar toda la propuesta de reglamento, de propuestas y demás. Entonces, voy a las conclusiones, perdón por el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros al final dijimos? Que era necesario promover estos espacios reflexivos de manera sistemática y permanente por lo menos una vez al año. Y sobre todo este tema de los movimientos en línea que los estudiantes atienden mucho, ¿no? Que estos foros deben ampliarse y hacer partícipes de las asociaciones civiles, las asociaciones universitarias e institucionales, con la intención de impactar en las políticas públicas en nuestro estado, ya que tenemos una Secretaría de la Mujer, pero que también no hemos visto claro cuál es su propuesta. Y también se propuso gestionar la publicación de las memorias del seminario estatal. Esas fueron, digamos, en resumen, nuestra experiencia. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, perdón. Nuestro reconocimiento, y efectivamente en Guerrero tenemos una gran guerrera. Con usted, querida doctora Ángela Manzano, tenemos a la persona ideal para estar liderando este trabajo y que viene aperturando a temas aún con compañeras feministas que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos dialogar en todo esto entre mayor claridad
tengamos en las narrativas, pero también esas narrativas se convierten en acciones, y las acciones pues vienen a demoler, muchas veces a buscar desarraigar la lucha y los avances de las mujeres. Entonces, estamos dando un gran paso de participación y la forma tan sorora en la que está haciendo en su estado. Asimismo, nuestro reconocimiento desde aquí y un abrazo con mucho respeto, con mucho cariño a mi amiga Cris Rebollar, que efectivamente ella conozco a una feminista que me tanto que darnos y aún una compañera que muchas gracias. Ahora tenemos el uso de la voz. Bueno, primeramente, presentarle con su ponencia, participará en su ponencia los movimientos antifeministas en México y el mundo a 30 años de la plataforma de Beijing en el capítulo Hidalgo. Imparte la doctora Elvira Lara Hernández Carballido. Ella es coordinadora del capítulo Hidalgo y su participación será en línea. Nuestra doctora Elvira Hernández Carballido es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2003 sigue en la Bella Airosa. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado, todo en el campo académico de la comunicación. Ha recibido reconocimientos como el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, Premio Docencia Universitaria, la Medalla Omnisigual, el Galardón León Italia. Es socia correspondiente de la Sociedad de Geografía y Estadística y galardón al compromiso italiense por el Colegio Libre de Hidalgo. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, durante el periodo 2015-2017 y presidenta del Premio Nacional de Periodismo 2016-2017. Nuestra querida compañera doctora Elvira es periodista desde 1987 y actualmente tiene la columna Bellas Airosa en el portal de noticias de México. Querida doctora Elvira, le cedo el uso de la voz. Gracias, buenas tardes desde aquí, desde la Bella Airosa, Pachuca. Y pues también agradecer la invitación, agradecer el acompañamiento, la motivación de FEMU, sobre todo de la doctora Patricia Galeana, pero también de todas las colegas que hoy estamos aquí conectándonos. Yo escribí un pequeño texto, pues para resumir lo que estamos viviendo aquí en Hidalgo, sobre todo en torno a este tema que, como ahorita comentaba mi querida Gela, pues aquí en los estados de pronto algunas palabras preocupan y asustan, y entonces también este término de antifeminismos, pues que algunas compañeras no comprendieran también, pero no importa, buscamos la estrategia para hacerlo. Entonces doy inicio a mi pequeño texto. Dice, el miércoles 30 de octubre se llevó a cabo el seminario estatal Los movimientos antifeministas en México y el mundo a 30 años de la plataforma de Beijing, con la participación en Hidalgo de 25 mujeres, aunque solamente 5 fueron ponentes y las demás invitadas. Es importante describirles los antecedentes del caso Hidalgo, así como destacar que al cierre de nuestro evento no tuvimos conclusiones, sino acciones. En 2021, la doctora Ana Lau y Maricruz Gómez López me invitaron a participar en el libro Espacios de Transformación y Cambio, Historia de los Movimientos Feministas en México, donde su objetivo fue recuperar la manera en que el feminismo estaba presente en los estados de la República Mexicana. La propuesta fue recuperar el panorama en el estado de Hidalgo, donde vivo desde hace 20 años, y cuya generosa adopción ha logrado que me sienta ya una hidalguense de corazón. El texto fue un verdadero reto, pero también un descubrimiento que me hizo reconocer avances, pero sobre todo muchos vacíos, estancamientos y retos. Identifiqué que fue hasta la década de los 80 del siglo XX que por primera vez se reporta y se reconoce una marcha de mujeres en la ciudad de Pachuca, capital del estado. Ese movimiento lo encabezó Carmen Rincón, pionera del feminismo en nuestro estado. Su denuncia por violencia obstétrica despertó un número pequeño pero muy representativo de mujeres en la entidad para empezar a levantar el puño y reconocerse como feministas de manera pública.
Entre ellas está la periodista Marta Canseco, Carmen Campos y Aida Suárez, Aide Cervantes Chapa, Reina Escudero y Otilia Sánchez. Todas ellas continúan trabajando para mejorar la vida de las mujeres hidalguenses. Sin embargo, pocas veces se ha recuperado su historia. En este libro que les menciono, coordinado por Ana Lau y Maricruz Gómez López, obtuve testimonios de ellas para que nos comentaran qué pasaba en Hidalgo. Y ellas reconocen que efectivamente el movimiento feminista, podemos decir que surge a través de este movimiento de Carmen Rincón. Les dibujo este panorama para trazar con honestidad un escenario donde hay todavía mucho por hacer. Si bien con algunas compañeras he podido trabajar de manera conjunta temas de feminismo y género, con otras ha resultado imposible, desgastante y muy decepcionante. Yo sé que el tema de violencia ha sido muy representativo, pero ay, compañeras, también tenemos que hablar a veces de la violencia entre nosotras. No quiero reiterar de que, ay, no nos queremos y nos odiamos, no, pero también hay momentos en que también nosotras heredamos algunas cuestiones del patriarcado y no nos vemos con esa sororidad de la que tanto hablamos en algunos discursos. Quiero decirles que en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hasta la fecha no hay un centro, ni programa, ni posgrado sobre mujeres, feminismo, género. En mi área académica, el área académica de comunicación, tuve la oportunidad de imponer, la verdad, porque aproveché que llegué primero y me agandallé el cuerpo académico e impuse la perspectiva de género en los estudios de comunicación. Y de esa manera lograr que colegas que se fueron integrando, pues de pronto voltearan a ver a las mujeres y empezáramos a hacer algunas investigaciones en torno a ese tema. Ha habido destellos, pero no siempre hay continuidad. Muchas veces abordamos la temática, pero también la mayoría no somos de Hidalgo y de pronto también nos gana nuestro chilanguismo y de pronto vemos otro contexto y olvidamos a las mujeres hidalguenses. Sin embargo, quiero decirles que uno de los primeros libros, que precisamente se llama como mi columna Bellas y Airosas, hice un recuento de las mujeres hidalguenses representativas en varios escenarios desde que se fundó el Estado en 1869. Y como siempre había gente que me decía, ay, ¿quieres hacer un libro de eso? Vas a sacar 3 páginas. Mujeres hidalguenses representativas no hay. Y por suerte encontré más de 100 mujeres hidalguenses que en diferentes escenarios han hecho sus estrategias de lucha, pero que pues a veces hay que recuperarlas. Y de esa manera, me encanta contar historias de mujeres, pues he recuperado a varias como María Luisa Ross, como Margarita Michelena. Y también las compañeras del área de comunicación donde yo trabajo, listas en Hidalgo, las mujeres en la política, el aborto, pero insisto, son destellos solamente. En 2019, las jóvenes hidalguenses salieron a la calle para nuestra sorpresa, porque era muy raro ver en nuestro estado movimientos de mujeres y más de movimientos de mujeres jóvenes. Y fue así como mis alumnas y varias universitarias nos dieron una lección muy importante, salir a las calles y denunciar la violencia. Un suceso trascendente porque, insisto, en Hidalgo no se ven este tipo de movimientos de mujeres, pero ahora su activismo reciente las ha concentrado en las acciones, que me parece muy bien, pero de pronto olvidamos el análisis, la reflexión y las investigaciones en torno a la situación de las mujeres en Hidalgo. Y además también algo que ha marcado una pauta, la diferencia de generaciones. Las chicas piensan de una manera que respetamos y queremos, pero las jóvenes diferentes de otro escenario, pues de pronto también comentamos o pensamos de otra manera. Recuerdo en una mesa redonda estaban preguntándonos algunos periodistas que si queríamos incluir a los hombres en nuestros análisis y en nuestros estudios, y yo dije, claro, y las chicas, no. Y entonces nos volteamos a ver como que, ¿cómo? Digo, pero podemos involucrarlas, no, maestra, no, porque no sé qué. Entonces, de pronto esas pequeñas diferencias también pueden marcar algunos grandes abismos. La invitación de realizar el seminario estatal trajo encuentros. Si bien existe desde hace mucho el capítulo FEMU Hidalgo, yo las conocí hace apenas algunos años y ellas generosamente me sumaron a su grupo, pero con ellas no he realizado lo que a fuerza de necedad y de inspiración hago en mi universidad,
que es hacer algunos encuentros, algunas charlas, algunos seminarios y sobre todo persuadir a nuestras autoridades de lo importante que es este tema. Cuando llegué a Hidalgo en 2004, no se hablaba con un lenguaje inclusivo, no había investigaciones sobre este tema. Después una vez me enterneció uno de los rectores porque tanto les daba yo lata de, oiga, rector, aquí vemos hombres y mujeres, ahí vemos universitarias. Y un día uno de ellos estaba dando su discurso y dice, bueno, hay que superar los y las obstáculos. Y dije, ay, pobre, tanto que le estoy diciendo que de pronto no sabe ni en dónde utilizar los artículos en femenino. Pero de verdad que eso fue una pauta importante porque precisamente ayer en la evaluación que nos están haciendo en nuestra licenciatura, comentamos que también ahora nuestra universidad hace recuentos estadísticos considerando a los hombres y a las mujeres. Se abren algunos escenarios importantes. Este seminario estatal me obligó a mirar desde adentro mi universidad y reconocer todo el trabajo que estamos haciendo para involucrarnos en el tema. Por ello, la organización del seminario, al suponer que pocas se iban a interesar en el tema o que las iba a asustar, decidí hacer invitaciones personales. Así empecé con mi instituto, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde sé que hay aliadas, pero de pronto creo que seguimos siendo muy poquitas y a veces también el ritmo de trabajo nos hace que no estemos atentas. Por ejemplo, aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades está la doctora Silvia Mendoza del área de Sociología, quien junto con Karina Pizarro y Araceli Jiménez, y también mi área académica de comunicación, iniciamos y hemos mantenido ya por 20 años un espacio que se llamó Congreso de Empoderamiento Femenino, donde hicimos invitaciones. Empezamos siendo 5 y actualmente se abren 10 mesas de trabajo, vienen muchas ponentes y acaban de cambiarle el nombre como Congreso Feminista, porque también la palabra efectivamente de pronto somos tan prudentes y tan cuidadosas de no asustar para poder ganar espacios que no usábamos algunos términos, pero ahora lo estamos haciendo de esta manera. Igual en mi área de ciencias de la comunicación, sumé a Sandra Flores Guevara, Silvia Rodríguez Trejo, Leila Chávez, Georgina Ortega y Azul Quiquey, que trabajan diferentes temas, pero a veces también por insistencia y por inspiración están sumándose a voltear a ver a las mujeres hidalguenses. En Derecho cuento con el apoyo de la maestra Erika Moctezuma y Marta Guadalupe Verano, y en el área de educación a Graciela Mira Medésigo, que participó en nuestro seminario. Pero después dije, bueno, ya estamos aquí en Ciencias Sociales, pero el tema de feminismo y de género no es solamente de nuestra área. ¿Qué pasa en los otros institutos de mi universidad? ¿Qué se está haciendo? Y por suerte ahora trabajo para el sindicato de personal académico de nuestra universidad y eso me ha dado muchas entradas a diferentes espacios. Uno de ellos, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde la compañera Jazmín Licona Olmos estuvo haciendo un trabajo heroico. Me fue a buscar y yo dije, hay una ingeniera que querrá conmigo. Y ella me dijo, en ingeniería también necesitamos tener perspectiva de género. Desgraciadamente, Jazmín Licona Olmos murió este año. Sin embargo, ay, perdón, pero siempre me da tristeza recordar que ya no está aquí ella, pero hizo un trabajo súper importante y pasó la estafeta. Entonces, ahorita la doctora Teira Samperio se unió, vino al seminario y dijo, vamos a trabajar las ingenieras también desde la perspectiva de género. Eh, la salud, ya se han contactado a la doctora Revés, fue fácil contactarla, pedirle apoyo y ya ha sumado a varias compañeras del área de la salud para que también en la universidad empecemos en el área de la salud a trabajar esta perspectiva de feminismo de género. Igual en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas me puse a buscar en diferentes currículums y me encontré con Jocelyn María Soto Alarcón, que está trabajando economía feminista y ahora que se presentó en el seminario dijo gracias porque pensé que era la única que estaba trabajando en la universidad desde esta visión. Fue así como con estas invitaciones personales fui sumando voces, identificando intereses, pero también diciéndole a nuestras compañeras que tenemos que integrarnos más en nuestra universidad. A la convocatoria también respondieron de otras universidades, entre ellas la Universidad La Salle Pachuca, que también
vino a darnos una conferencia sobre migración. Las demás ponencias, curiosamente, fueron de jóvenes estudiantes universitarias que tienen interés en este caso. Entonces, ¿de qué hablamos? Una conferencia fue de migración, otra de violencia, otra sobre el sindicato, sobre literatura, sobre mujeres en Hidalgo y sobre lo que es y representa y ha representado FEMU Hidalgo en nuestro estado. Efectivamente, nuestras compañeras de FEMU Hidalgo se presentaron, pues se dieron cuenta que no queremos agandallarnos nada, ni de pronto decir quítense porque ya vienen las nuevas generaciones. No, creo que lo importante es que sumemos y me parece que se llevaron esa impresión de que más universitarias estemos en FEMU y sobre todo nos empecemos a conocer. El resultado del seminario que en Hidalgo hicimos, pues fue de pronto reconocer que necesitamos hacer una red de universitarias y que FEMU puede ser nuestro punto de reunión. Así que ese primer resultado ya está. El lunes a las 25 que participaron les mandé el proceso para integrarse a FEMU y decirles que es una forma que podemos integrarnos y cada una de ellas pues está muy interesada. Sobre todo el video que nos compartió la doctora Patricia Galeana fue bien importante porque muchas de ellas pues no conocían FEMU y salieron como pues muy ilusionadas, como sintiéndose más acompañadas. Y pues creo que lo más bonito que dio como resultado este seminario estatal es un libro que vamos a realizar sobre mujeres en Hidalgo. Y pues ya hicimos la convocatoria, ya pusimos fechas y queremos que el 8 de marzo de 2025 un libro de mujeres universitarias desde diferentes espacios y escenarios, recuperemos las voces de las hidalguenses, tanto de las universitarias como de la población en general. Así que este seminario estatal está despertando a las universitarias hidalguenses y yo estoy segura que 2025 va a ser nuestro año. Muchas gracias. Hasta aquí los ante la experiencia compartida por la doctora Elvira Hernández Caballero, de verdad que nuestros respetos en este día tan especial donde se entregan, nos entregamos para continuar en esta labor impulsando y lograr igualdad. Entonces, tantos conceptos, aportar tantos retos, y para ello, nuestra amiga la doctora Elvira Caballero da muestra de manera magistral su experiencia como periodista, como activista, como académica, y que se ha dedicado a la capacidad de disfrutar de su estado. Efectivamente, como feministas declaradas, infiltradas en las estructuras, haremos grandes cambios. Unidas somos más fuertes. Muchísimas gracias, querida doctora. Continuamos aquí porque seguramente habrá preguntas para que podamos responderlas y con un segundo las vayan. Gracias. Saludo también con mucho afecto a nuestra secretaria general, que el día de hoy con nosotras, en esta sesión, a la doctora Luisa Alejandre, siempre pendiente, siempre acompañada, por hora 1000%, y bueno, gracias por su ayuda. A continuación, tenemos la participación con una conferencia donde nos compartirán las experiencias y retroalimentación, nos dará retroalimentación acerca de lo vivido en el seminario Los movimientos feministas en México y el mundo a 30 años de la plataforma de ley en el capítulo Nayarit. Desde aquí nuestros saludos, nuestros cordiales y afectuosos a la doctora Fabiola González Román, quien es coordinadora del capítulo Nayarit, que se dio a la tarea de organizar, impulsar, para permear en una mayor cantidad de personas, de mujeres, en este bello estado. Y para ello, el día de hoy se encuentra en este recinto presencial y, bueno, virtual, también gracias a la tecnología, se encuentra con nosotros la maestra María Elena Hernández Montoya, de quien sabemos, querida amiga María Elena, ha sido el segundo de mayor fortaleza con la doctora Fabiola. Así me lo ha comentado, y vamos, ella nos apoyó, pero de verdad, ella le debo en gran medida
haya salido también organizado y con tanto éxito este seminario de Don Nayarit, y es nuestro que ella para hacer uso de la voz, la participación en el seminario nacional. Entonces, pues bueno, en este momento les comento acerca de la maestra María Elena Hernández Montoya. Ella es maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Es docente en el Centro de Estudios Tecnológicos Sociales de Servicios número 100 de Nayarit. Ella es integrante de la colectiva feminista de Nayarit. Y ella deseó ser congregacional, pero de verdad mi respeto, su gran trabajo, a su trayectoria y pues adelante. Buenas tardes. Pues gracias por la invitación para la maestra que es de juvenil, ¿verdad? Y junto con ella, con la maestra Laura Elena, la que presente fue que para Nayarit sobre los movimientos antifeministas en México y el mundo a 30 años de la plataforma de Beijing. Bien, pues para nuestro seminario es el 4 de octubre de este año, donde pues fue acogido, acompañado junto con el cuerpo académico de Sociedad de Gestión, la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Nayarit, y dentro de las instalaciones de la Unidad Académica de Educación y Humanidad. ¿No? Ahí fue donde se llevó a cabo nuestro seminario estatal para 8 invitadas. Lo que quisimos hacer es como rescatar las opiniones de diferentes ámbitos. Entonces tuvimos 2 académicas, una es pues, la coordinadora de lo que es el cuerpo académico de Sociedad y Región, es docente investigadora emérita de nuestra universidad. Hay otra docente también invitada, pero que ella se dedica o está más enfocada en estas funciones de los medios, ¿no? Queríamos como abarcar diferentes posturas. También tuvimos ahí 3 activistas feministas de diferentes organizaciones, una de la colectiva feminista de Nayarit. Tenemos a otra que es de Nayarit, y una que pertenece también que es abogada y criminóloga a la Red Nacional de Criminólogas Feministas. También tuvimos a una representante de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, a una representante de una organización no gubernamental, y a una colaboradora o trabajadora de servicios de salud del Estado de Nayarit, porque pertenece al programa de violencia de género y aborto seguro. Entonces queríamos tener como diferentes pacientes para que nos dieran cómo se mueven los movimientos antifeministas. Y entonces lo que nosotros hicimos acá fueron 5 puntos, es decir, primero las características que tienen estos movimientos, las estrategias y las que utilizan para llevarlos a cabo, la relación con la política y la sociedad local, el impacto que tienen entre las mujeres y estos grupos, y cuáles son las acciones concretas que estas mujeres llevan a cabo para pues para por ahí contrarrestar, ¿no? Los movimientos antifeministas. Bueno, ellas son nuestras invitadas. Bueno, el primer punto, que es el de las características de los movimientos antifeministas, pues nuestras invitadas nos comentaban que en realidad estos se sustentan a partir del miedo y la culpa, pero el miedo, sí se hablaba como de estas posturas políticas, de el miedo a perder esta posición de toma de decisión, ¿no? Quienes están en puestos políticos, por ejemplo, que no sean ellos quienes decidan sobre las mujeres, pero también tenemos estos miedos arraigados que lo hacemos a partir de el primer enfoque, que es la familia, ¿no? Por ahí también ayer
la doctora Cristina en su conferencia inaugural hablaba de este movimiento con mis hijos, con mis hijos no. Y fue algo que también en nuestro seminario, pues, ¿no? Cómo estos movimientos de con mis hijos no, cómo a partir de este núcleo tan cercano, que es la familia, se juega con esta cuestión del miedo. ¿Qué pasa si mi hija se hace feminista, no? Voy a perder los valores que tengo dentro de nuestra familia, es decir, siguiendo con esta tradición de pues sí, algo muy tradicional o desde el movimiento conservador, cómo perdemos, pues, la idea que se va por ahí proyectando de hay que perder de estos valores, la formación familiar, o mis hijos se van a mis enemigos, ¿no? Y entonces vamos a romper esta estructura que tenemos de familia, entonces hay que cuidarnos, ¿no? Como desde el miedo y la culpa, y también es este miedo de las mujeres de perder esto que ya tenemos, ¿no? O sea, híjole, si voy a existir o a ver este caso desde mi familia, desde las amistades, o bien desde lo global, me van a señalar porque al final de cuentas hay que seguir reconociendo que seguimos siendo señalados, ¿no? Que hay un señalamiento desde es feminista, ¿no? Y entonces hay una estructura, hay una idea de mala, revoltosa, irrumpe, no hay que querer, ¿no? Entonces, juegan a partir del miedo de esa culpa para introyectarla a las mujeres en este ciclo familiar, y entonces poner un poquito de las características que tienen. También otra característica que estaban ahí es esta cuestión de la simulación. ¿Cómo se puede explicar esa cuestión de la simulación? Bien, por ahí nuestra invitada que pertenece a la ONG, ella decía, bueno, parece que de 10 años hacia acá ya cambiando la cuestión de la perspectiva, ya se nos invita, nos han abierto un poquito más los espacios para hacer un clic con las feministas, ¿no? Porque antes desde las instituciones gubernamentales había un rechazo total a la participación de mujeres feministas. Y dice, bueno, parece ser que ya las instituciones nos abren como espacios en estas mesas de debate para que podamos poner nuestra mirada, ¿no? Pero aún así, estas mujeres activistas dicen, sí, pero sigue habiendo una simulación, ¿no? Simulamos que queremos participar desde las instituciones o que nos interesa. ¿Por qué? Pues porque la bueno, sí, hacemos como que nos interesa esta cuestión, pero hacemos protocolos que no estén terminados, ¿no? Hacemos una simulación, hacemos un protocolo de atención a mujeres con violencia de género, exactamente cuáles son los castigos que se van a recibir, cómo es que vamos a tener esto. Pues sí, vamos a abrir una ventanilla, llega la mujer que hace este proceso de denuncia, pero queda ahí, pues no hay ninguna resolución, entonces en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Hablábamos también, o se comentaba dentro de este seminario, que como en realidad lo que quieren es como desarticular esta organización que tenemos las mujeres en la calle, ¿no? Vamos a simular que sí estamos atendiendo como estas demandas para que no existan más. Bien, otras cuestiones que por ahí se señalaban dentro de las mujeres que pertenecen a esta cuestión de la abogacía de las leyes, cuando les hablaba de estas leyes inconclusas, que muchas veces también lo que hacen es que no nos incluyen en las leyes, ¿no? Que lo que nos hacen es como nombrarnos como sujetos, como personas, pero no es hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque luego es como estamos utilizando, ¿no?, a los hombres y sus derechos. Entonces, qué fuerte que exista por ahí en la ley la palabra mujer, ¿no? ¿Sí me explico? Y dentro de cómo o qué características llegan a tener, que es algo que también por ya en los ponentes anteriores, es esa creación de categorías. ¿Por qué? Pues porque el feminismo en realidad es algo que está sustentado en teoría, pues no es como que nos inventamos, sino viene toda una teoría, toda una estructura teórica para sustentar este movimiento, y
dentro de nuestra teoría pues tenemos o hemos construido estas categorías como es el patriarcado, la violencia de género, violencia institucional, y entonces los movimientos feministas vienen a replicar esto, o sea, vienen a replicar esta estructura también creando sus categorías, y entonces empiezan a crear categorías como feminazi, que entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, como el nazismo, todo pues esta maldad, ¿no? Esta crueldad y versarla sobre las mujeres y decir, ¿quiénes son las feministas? No, o sea, estas mujeres feministas que están luchando por sus derechos, o sea, ¿cómo es posible que sigan luchando por tener un derecho? Pero entonces hay estas señalizaciones, son malas, atroces, y tenemos también lo que es, o lo que se ha construido desde estos movimientos antifascistas, es la ideología de género. ¿Por qué? Pues porque vamos a decir que la ideología es algo que no está sustentado, ¿no? Que medio que está por acá en los aires, entonces como, pues no hay un sustento, ¿no? Entonces es como lo que hacen estos movimientos antifeministas para querer como desmantelar al feminismo. Así. Bien, dentro de las estrategias y tácticas que llegan a utilizar estos actores del movimiento feminista, vemos que es la imitación. ¿Qué es lo que hacen con esta cuestión de la imitación? Un poquito lo que es decir, tomar los discursos feministas, pero modificarlos, ¿no? O sea, cambiarlos totalmente, cambiarles la intención, incluso también lo que hacen, y por ahí una de nuestras participantes señalaba que llegan a tomar los mismos colores del feminismo, las mismas estructuras, y vemos que cartelones de color morado, color verde, o hablaba sobre estas cuestiones del aborto, donde en realidad son clínicas falsas, ¿no? Que, oye, ¿quieres abortar? No estás segura, te invitamos, pero entonces cuando las chicas llegan buscando una sesión para el aborto, lo que hacen en estas clínicas es invitarlas o tratar de convencer a las mujeres que no aborten, ¿no? Pero entonces hay una invitación, yo creo una idea, que es un lugar donde me van a apoyar, donde yo pudiera tener un aborto seguro, y entonces pues llegan a estos lugares que resulta que no, o sea que es todo lo contrario, ¿no? Entonces también lo que hacen es querer revisar las manifestaciones feministas. ¿A qué se refiere? Bueno, a que muchas veces hay infiltrados dentro de las manifestaciones, o bien antes de que se lleven a cabo, pues hay como estos comentarios de alerta para meter el pánico entre ellas, que dicen que las vamos a agredir, las vamos a iniciar con casamiento. Entonces, cuando estamos las mujeres congregadas en el espacio antes de partir, pues tienen miedo, ¿no? Tienen temor porque pues ya llegaron por ahí a pues hoy está diciendo que más adelante o en X punto va a tener este tipo de sesiones, o que están hombres, o que nos van a golpear, para que muchas veces, o al menos en Nayarit, no ha ocurrido como algo serio, o sea, grave, tan grave como para decir que estas agresiones, pero siempre desde el pánico, ¿no? O sea, lo que quieren es justamente, o sea, desmantelar, que no se lleven a volar las marchas, entonces los mensajes falsos para que las mujeres pues se dispersen, ¿no? No existan estas manifestaciones, o bien cuando hacemos algún tipo de eventos, pues toman las fotografías de las mujeres activistas y las convierten en memes, ¿no? Diciendo, esto para ti es mujer, esto te representa como mujer, ¿cómo crees? Y siempre pues señalando cómo las características de la mujer, ¿no? O sea, haciendo como una mufa de el aparte vemos que también se hace, o una de las prácticas, muchas veces no puede ser la práctica, lo que yo hago, sino también lo que llevo a omitir, ¿no? Lo que esto se omite. Por ahí nuestra representante de la Secretaría de Salud del Estado señalaba que ella es del programa de violencia de género y aborto seguro, entonces desde la institución hay órdenes para que no se comparte información sobre ese programa. O sea, el programa existe, pero no hay ninguna réplica de cuáles son las acciones que se llevan dentro de este programa. Y también por ahí,
salió a colación en un evento para una fecha de un 8 de marzo, cuando fue una de las manifestaciones, ya fue más o menos traducido, y pues siempre es como pues por la colonia centro, ¿no? Y esa, justo por la manifestación, todo el alumnado público estaba. O sea, estaba ya un montón de policías alrededor y fue así como que, ¿cómo es posible en el centro histórico o sea, que esté oscuras, ¿no? Que no exista ningún alumbrado público? Y así fue. Entonces, él decía la que recordó de nuestros participantes, dice, claro que, o sea, eso era un mensaje clarísimo, ¿no? O sea, no las queremos porque ¿cómo es posible que nos apagaran las luces? Eh, Vemos los discursos de odio que se dan después de lo institucional, a final de cuentas, pues el clérigo sigue siendo una institución, y entonces por ahí uno de los mensajes que se dio del obispo fue que las feministas pues necesitaban ir al psiquiatra, ¿no? Como existen estos mensajes de bombardeo, de odio, donde manifestaban que necesitaban atención psiquiátrica, que no era posible, que se les quitara, cuando estaba hablando de la catedral, con estos recintos, que necesitaban atención, luego hablaba de que estaban poseídas, incluso por ahí señala también que hay hombres disfrazados de mujer, que se están refiriendo a las mujeres trans. Entonces, todo ese discurso de odio, que obviamente siendo estos personajes de poder, después, o sea, si desplegamos la nota y los comentarios, un bombardeo de mensajes de odio, ¿no? Sí, hay que quemarlas, hay que golpearlas, hay que, o sea, súper. Y por ahí vemos comentarios de nuestro gobernador, que lo que hace es tomar las de una población de una niña para decidir, ¿no? Y no textual por ahí, o sea, nada que ver, pero él se le ocurrió, o sea, comparar a nuestro estado con una niña violada, ¿no? Estaban dando un mensaje de unas cuestiones económicas, financieras, sobre un municipio, y lo que hace es decir, ¿qué ha sido de Nayarit? Nayarit es una niña violada y ultrajada. En cada administración la violan y la ultrajan, no pasa nada. O sea, textual, lo cito, estas fueron las palabras de pues, nuestro gobernador del estado de Nayarit. Entonces, ¿cómo es posible que esta figura desde la institución esté dando ese mensaje, ¿no? O sea, haciendo esta comparación tan horrible de una organización, y entonces todavía es decir, y se remata diciendo y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues parece el mensaje que está dando, obviamente, después de estas declaraciones, se viene pues un bombardeo por parte de las posturas feministas hacia el reclamo. Y pues, nuestro siguiente punto es la relación entre la política y la sociedad local, ¿no? Si vemos cómo desde estas dos posturas, como es el clérigo y el constitucional, existe este discurso de odio hacia las mujeres, pues, ¿no? Entonces, siempre existe como esta representación de los hombres enojados dentro del poder. Por ahí nos señalaba la doctora Lourdes en nuestro panel y decía, bueno, que están hombres enojados públicos, que eso sí lo declaran y lo dicen abiertamente, que no queremos a las mujeres, a las feministas, y como que discuten, ¿no? Un poquito con el feminismo, y están los hombres pasivos, que no lo señalan, que tienen estas herramientas de discusión, pero que de todos modos, estando dentro de las cuestiones del poder, van a hacer lo posible para limitar este avance de las mujeres, ¿no? Vemos cómo estos discursos de odio que van a perder dentro de las instituciones, pues también van a hacer que se detengan las agendas y las políticas públicas hacia las mujeres, ¿no? Si yo estoy viendo que hay un comentario de alguien en algún puesto de poder, pues si él declara estar en contra de aborto, pues también los demás vamos a seguir como este tipo de posturas, ¿no? Y hablaba de esta cuestión de la omisión sobre la Secretaría
Secretaría de Salud sobre el programa de aborto seguro, que decía que hay indicaciones de la institución para no hacer o no explicar qué es lo que hace el programa. Entonces, ya bueno, lo que se hace o lo que se señala por ahí es que si no hay una difusión, pues no hay una demanda de servicios. Y si no existe esta demanda de servicios, pues no hay un presupuesto, ¿no? Y cada vez este programa se ha ido recortando, le dan como menos funciones, ¿no? Es como que pues, nosotros no decimos que no lo hagan, pero no existe, pues no existe, no existe para la Secretaría un problema de salud pública. ¿Para qué le seguimos dando presupuesto? Algo que quiero un poquito es, por aquí, esta participante nos comentaba un caso donde se estaba atendiendo a una víctima, se estaba atendiendo a una mujer que quería practicarse el aborto y entonces no está declarado, pero después cuando sale hay un grupo de enfermeras afuera de la clínica que ellas usan la práctica del aborto, rezando un rosario y inventando agua bendita en la puerta, ¿no? Entonces, no hay declarado nada dentro de las instituciones como actividad feminista, entonces públicamente no lo hago, pero mis acciones me llevan claramente a señalar que sí, ¿no? Que existe todavía esta barrera hacia acciones a favor de los mujeres. Y bueno, ¿cómo se ve el impacto de las mujeres y los grupos en condición de vulnerabilidad? Señalaba algo así breve en cuanto a indígenas, las mujeres buscadoras o las mujeres solteras, vemos cómo desde la precariedad, si yo entro dentro de un programa de asistencia social, bueno, es que a mí me dan dinero por mis hijos o por mis condiciones indígenas, también vemos cómo esto va a limitar a las mujeres a salir a buscar un derecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si a mí me están dando algún tipo de beneficencia social porque estoy en un programa para mujeres, por lo que hemos nombrado así como madres solteras, pues no, sería ponerme como en contra de la institución, ¿no? Y entonces es una manera de, bueno, está bien, para que no salga, para que no se manifieste. Lo de las mujeres buscadoras muchas veces no se siente, por no, digamos, como feministas, como tal, pero el hecho de ser estas actoras sociales, de romper con este estereotipo que les han puesto de tu casa, sino que yo salgo al espacio público, salgo a hacer una demanda por mis hijos, por mis hijas de esa parte, entonces eso ya te convierte en una actor social y por ende te vas a dedicar también como feminista, ¿no? Vienes como en este grupo de feminismo y dentro del espacio personal, pues las activistas señalan que al ponerse a hacer estas acciones a favor de las mujeres, pues luego tienen estas afectaciones tanto físicas como psicológicas, emocionales, porque todo el tiempo están expuestas a este señalamiento, a este tipo de agresiones, tanto, digamos, en la vida cotidiana como a través de las redes sociales, ¿no? Ahora el impacto es muchísimo más grande, entonces ellas hacen como estos protocolos de autocuidado, ¿no? Es decir, a ver, ya tengo que elegir cuáles son las batallas, con quién se me conviene cómo pelearme, discutir sobre estos movimientos, sobre estas causas, y con quién mejor ya no, y también exigen o creen que para salvaguardarse un poquito de todo eso, pues tener los espacios exclusivos de mujeres, ¿no? Porque dice, yo sé que desde el acompañamiento entre nosotras, pues podemos escucharnos, saber, o sea, comprender nuestro dolor entre nosotras y habrá espacios donde podemos compartir, hombres y mujeres y otros espacios donde de verdad solo necesitamos nosotras para darnos este acompañamiento que necesitamos. Y ya, sí. Okay. Pues excelente la presentación de María Elena y nos da un muy buen contexto acerca de lo que dice María de manera clara y explícita los movimientos feministas y verdaderamente reconocimiento para ti, María Elena, para la maestra, la doctora Fabiola, porque están al hablar
de temas al analizar, viendo en el Estado, pues la gente identifica y empezará también a ser más consciente. Las mujeres para ejercer sus derechos y pues que se cambie lo que se tenga que cambiar para que deje de ser su condición y que también pues todo vaya avanzando a favor de las mujeres. Efectivamente, y que esta suma y todo este trabajo en aparente colectividad al que en ocasiones se les convoca, pues sea real y no con el espíritu de control en esa aparente. Bueno, pues entonces, ahora me gustaría saber, hay de las personas que nos han acompañado, aquí en lo presencial, y en mujeres, sí, querida doctora, muchas Gracias, muy buenas tardes. Poder colocar Rosa Rojas, nuestro nombre. La doctora Elvira, muchas gracias. La doctora Fabiola. Ha sido una vez muy rica, muy intensa en términos de entenderlo al feminismo desde los estados. Es también mucho tener claridad cuáles son las yo quería estar con la palabra por la cuestión que hacía la doctora aquí analizando con cuestión de la actividad que se programó para el estado de Guerrero y pues esta incidencia que tuvimos de una académica que hasta el momento no sabemos realmente de fondo cuál es la intención, pero bueno, queda claro que lo que quería es que se llevara a cabo el seminario en Guerrero y yo lo reflexioné en términos de cómo hay ciertas incidencias que también nos generan o buscan insertar el miedo, que bien menciona María Elena, para que los espacios académicos tampoco se discutan, se reflexione en torno a lo que nos está ocurriendo como feministas, porque finalmente los movimientos antifeministas impactan directamente en los trabajos académicos, pero también en la acción del feminismo. Que pues no podemos dejar de recordar y dejar de lado que el feminismo tiene todo un asiento de orden teórico, metodológico, epistemológico, pero también se mueve por el campo. Es decir, es un acto de feminismo, por eso hablamos del movimiento feminista y por eso hablamos de que hay la militancia feminista. Y todos tenemos de alguna forma un mecanismo de actuar feminista. Entonces, todos aquellos momentos por los cuales hemos pasado, pasaron por este momento de ciertos tropiezos o que nos quisieron provocar ciertos tropiezos, pues tienen que ver con esto, de tener la acción del feminismo y de tener la lucha feminista. Entonces, yo sí lo quería recuperar y agradecer muchísimo por todos los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional de los capítulos, nacional, desde Coahuila, que también pues todo lo que ese es el tema de participación y felicitarlas por toda su intervención. Gracias. bien de las personas asistentes, de las compañeras, compañeros, preguntas, acción, ok, y de las personas que están en el Facebook, teléfono, preguntas, ok, aquí está compañera. La verdad, fueron muy claras las participaciones y
brechas, o sea, es muy buena actitud, porque definitivamente hablar de todo esto no nos alegra, o sea, es un problema de, que tenemos definitivamente que desarrollar. Desde las violencias, desde diferentes niveles hasta los feminicidios, tenemos que estar muy conscientes de que las violencias de las mujeres, el problema no es hombres. Y está en un rango sumamente alto. Sabemos que hay estados donde la alerta de género hay otros, donde se solicita pero se está revisando, hay otros que aunque con la alerta están las acciones que sean contundentes para que realmente se desarraigue la violencia de género siendo una responsabilidad del Estado, el ver, el acompañar y proveer los elementos para que todas tengamos plenitud y logremos nuestros retos en la vida. Entonces, pues, sí, con esto favor adherirse, porque pues no celebramos, no nos enorgullece definitivamente hablar de todos estos temas, pero sí tiene esa conciencia de que damos un paso adelante. El hecho de participar, siempre trabajo en colectividad va a ser importante, el de fortalecernos unas a otras, porque en esa medida pues, también podremos hacer planteamientos de diferentes maneras, con acciones de acuerdo donde estemos, donde nos clariza, donde estemos cada una de nosotras, para realmente integrar la perspectiva de género feminista en las instituciones donde nos estemos desarrollando y que en las calles, en el ámbito público, en el ámbito privado, entonces, pues en ese sentido, agradecida y satisfecha con el trabajo, con los objetivos que han realizado cada una de las académicas y de las personas que asisten, de las mujeres que asisten, porque en esta conciencia es para dar un paso todavía aún más adelante acerca de la problemática que tenemos, pero sobre todo como estrategas que hemos tenido que hacerlo también, pues ir viendo dónde está la problemática para ver el cómo sí lograr. En ese sentido, pues agradecer también por la participación y la asistencia de todas cada una de ustedes. Y bueno, pues te despido, agradezco por esta invitación de la doctora Galeana, fundadora de la FEMU, para la continuidad, cerrar también esta mesa de panel, pues comentar, compañeros, que tenemos los reconocimientos y bueno, entonces el Nacional Movimientos Feministas, la 30 años de la Plataforma de Acción de Virginia, la Federación Mexicana Universitaria, por el reconocimiento a la doctora Rosa Rojas Paredes, de FEMU Jalisco, a la doctora Susana Muñiz, de FEMU Jalisco, a la doctora Andrea de la Barrera, del capítulo Jalisco, también, a la doctora María de Manzano Cañote, de FEMU Guerrero, grandes expositoras, a la doctora Pilar Laura Apellidos, de FEMU Hidalgo, a la doctora Fabiola Román González, de FEMU Nayarit, y a la maestra María Elena Hernández Montoya, tengo la oportunidad de entregarle de manera personal por todos los aportes, por su tarea, por el ímpetu, porque coordinar los seminarios y desarrollar también con este trabajo es un aporte muy valioso, importante y agradecida de los universitarios por su participación y que de esta manera sigamos trabajando conmigo. También hacemos más. Gracias.
invitamos a las mesas para dar continuidad en este momento en continuamos con Mujer y Economía y Mujer y la Educación. Gracias. Gracias. Hasta luego.